No sé, yo no le hice nada, no fue mi culpa. Bendecidos saludos para todos aquellos que nos están viendo y escuchando a través de la internet esta mañana. Yo sé que eso es mucha gente que nos están viendo allá, por muchos lugares, no quiero mencionar ninguno para que nadie se me vaya a ofender, pero les saludo con mucho cariño de parte de nuestro ministerio, y aquí toda esta gente que están aquí también les envían saludos con un aplauso bien fuerte. Maravilloso el Señor. Le quiero leer un versículo de lo que estábamos hablando hace un momento. Dice, estábamos hablando de ¿qué? De fe. Dice, al cual resistir, en primera de Pedro 5:9, dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en ustedes, hermanos, en todo el mundo. Así que yo declaro en esta mañana que usted declara esa palabra, habla esa palabra, porque mira, aquí no se sabe a quién le pueda tocar. Estaba compartiendo hoy aquí en la congregación que la hija de una familia nuestra, de unas amistades nuestras, que es casada con pastores, hija de pastores, nuera de pastores, todo el ambiente es cristiano, se le mueve el piso, se le ha movido el piso, porque una de las hijas le ha encontrado una situación que el médico no da respuesta a eso. Sin embargo, yo le dije, la fe, tú tienes que creer en lo que has aprendido. Así que nosotros no sabemos, porque eso es un ambiente completamente cristiano, de lo que le estoy hablando. Nosotros no sabemos cuándo es que la crisis pueda alcanzar y tocar la puerta. Solamente creyendo esa palabra que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Así que no le quiero tomar más tiempo, solamente presentar a nuestro pastor. Bendecido. Thank you. Thank you. Vamos ahí a Marcos 4. Marcos 4. No es fácil. Diga, no es fácil. Diga, nadie dijo que es fácil. Y vamos a posar la atención ahí en el verso 22. Y le vamos a exprimir un poquito eso ahí. Recuerda que el capítulo 4 del Evangelio según Marcos es fórmula. O es una de las fórmulas para entender el resto. En la Biblia hay ciertos y determinados lugares donde Dios ahí guardó unos misterios que nos ayudan según se nos van siendo revelados a entender el resto. Bueno, quiero saludar a la gente de Colombia en específico, que tuvimos esa actividad tremenda allá. Y también siempre me llaman, sobre todo los pastores, para preguntarme, como uno ya está acostumbrado a pensar que las cosas de diciembre 31, el calendario que nosotros vivimos, la gente hace nuevas resoluciones, y el 1 de enero, y es una costumbre ya que se ha desarrollado, y aún dentro del círculo cristiano, eso se mueve también así. Entonces, muchas veces ellos me llaman, pastor, ¿qué tienes para este año? Yo para mí el año es lo mismo. O sea, no es nada. O sea, Dios no termina sus cosas diciembre 31 para empezar algo nuevo el día 1. Eso es un calendario que Dios no está sujeto a él.
Pero bueno, de todas formas, siempre lo que quiero decir es que lo que voy a hablar hoy les sirva, cuando lo suban al internet, les sirva a los pastores sobre lo que a mí Dios me ha ministrado para los días por venir. Independientemente, cuando hablo de los días por venir, estoy hablando en cuanto al propósito de Dios, que es lo que a mí me interesa. Y cuando nosotros abrimos este libro aquí, la gente lo tiene mal ubicado. La gente cree que Dios es Santa Claus. Los evangélicos hoy en día no son amadores de Dios, son amadores de sí mismos. Yo no sé si tú sabías esa parte. Y ellos nada más ellos miden a Dios por cómo le van las cosas. Tan pronto el zapato le aprieta un poquito, ya Dios no está conmigo, ya Dios me dejó, ya sin entender lo que es la palabra. La culpa la tienen los predicadores de que Dios no nos va a amar. Ya Dios nos amó. Independientemente de la situación difícil que pueda venir, independientemente de las cosas que pasan de repente, como lo que la pastora estaba compartiendo, una familia que nosotros conocemos, que a mí no me gustaría ni enterarme de esas cosas antes de predicar, porque a veces, oye, son situaciones que tú te enteras por aquí y uno pues es humano y eso lo va cargando a uno. Pero familia pastoral, pastores ellos mismos, y de momento el médico le dice, no tengo nada que hacer contigo, y si no son gente anciana, una persona joven, y ahí es cuando en realidad se necesita que lo que uno ha sembrado en uno mismo se manifieste. El error de la gente está en creer que cuando golpea el problema o la crisis, entonces van a donde está el pastor para orar, y ese no es el momento para orar. O sea, si hay semillas sembradas, el fruto se va a manifestar, pero si no hay semillas sembradas, ese no es el momento para sembrarla. Pues ¿cuántos saben que la semilla se tarda en dar el fruto? Entonces la gente espera que le golpee el problema de la crisis para entonces querer en ese momento plantar la semilla de fe y entonces en ese momento querer recibir el fruto, que en este caso de esta gente es la sanidad. Pero eso no es así, no es que uno no crea en los milagros. Así que les sirva a los pastores y a las personas que siempre pues llaman pidiendo un mensaje de fin de año, etcétera, etcétera. Ya por lo menos nosotros ya los días 31 se lo hemos dado libre a la gente para que la gente se reúna con su familia, porque eso era un rollo. La gente se sentía comprometido. ¿Qué hago? Me quedo con la familia, voy para la iglesia. No, que cada cual pues se reúna con su familia. Total, hay 360 y cuántos días en el año. Hay 51 domingos para venir a la iglesia en el año, que ese domingo pues se lo agarren libre, como hoy que está esto aquí repleto, no cabe la gente. ¿Cómo? Al 24 no van a venir muchos, ya me están anticipando. Cuidado si no vengo yo tampoco. No, siempre hay que venir porque uno nunca sabe. Ese es el compromiso. Pero que les sirva a las personas. Esto es lo que a mí Dios me ha ido revelando en cuanto a su plan se refiere. ¿Ves? Y vuelvo a repetir, hoy en día el sistema religioso, la gente no son amadores de Dios, son amadores de sí mismos. ¿Ves? Tan pronto el zapato le aprieta un poquito, enseguida empiezan a dudar si Dios los ama, sin entender que ya Dios los amó. Que no importa lo que pueda pasar en el futuro, eso no lo va a cambiar nada ni nadie. Entonces, vinimos con una experiencia muy, ¿cómo se llama?, agradable de allá, considerando que cuando yo fui la primera vez a Barranquilla, fue en el año 1992, ¿se han pasado cuántos? 18 años, o sea, ha sido trabajoso, no ha sido fácil porque son 18 años, pero sin embargo vimos, aunque ese no es la única ciudad que yo he visitado a través de los años en Colombia, vimos un buen grupo porque se trasladaron personas de muchas ciudades, desde Cali, Palmira, de Pereira vinieron gente, inclusive pastores nuevos, de Cartagena,
Y yo creo que, para no ponerme exagerado, habíamos unas casi 300 personas allí, reunidas de todo Colombia. Y, o sea, que con este mensaje, lograr en 18 años, que pareciera que fue ayer, lograr ese grupo, pues cuando allí no había nada en el año 92. Poco a poco se ha ido trabajando, hay gente que han comenzado y se han rajado a mitad de camino, y no sabemos si los de los que están se raja alguno todavía, porque es así. Allá, el apóstol Pablo ahí en Hebreos 2, verso 1, te lo leo antes de comenzar, que lo estaba leyendo, no lo busques tú, yo solamente te lo voy a decir. Y eso no va mucho contigo, pero sí con la gente que nos están viendo. Dice Hebreos 2, verso 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y la palabra ahí deslizarse indica de que uno va alejándose poco a poco, porque lo otro sería dar un tropezón, ¿verdad? Y caerse, que es de un pum, de un solo golpe, ¿no? O dar un resbalón y caerse. Ahí es, poco a poco se va deslizando la gente, y entonces hay que ser cuidadoso con eso, de no deslizarse uno. Así que la semana pasada habló Lebrón, la semana antepasada Gerardo, la gente, pastor, ¿estás muy cansado? No, yo no estaba cansado, lo que necesitaba era que ellos descargaran todo, porque ellos fueron al viaje y vienen de allá cargados. Convención es una cosa diferente a cuando nos reunimos en iglesia. La gente va con mucha expectativa y eso hace que la unción se manifieste de una forma más fuerte. Así que este mensaje que te sirva para el 2011, presta atención, lee conmigo Marcos capítulo 4, verso 22. Dice, porque no hay nada, subraya esa palabra nada, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado o revelado. Entonces, poniendo atención ahí al verso 13 y 14, donde dice, y le dijo, no sabéis esta parábola o esta ilustración, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, lo que está diciendo, si no conocen esta forma, no van a entender nada de lo que está aquí escrito, que yo lo hable en forma de ilustración, es lo que está diciendo. Entonces él dice, el sembrador es el que siembra ¿qué? Entonces el pensamiento central que Dios está tratando aquí es el asunto de la palabra. Entonces regresemos al verso 22. Porque no hay nada, entonces vamos a leerlo diferente, no hay palabra oculta que no haya de ser revelada. Cuando buscamos en el original la palabra nada, yo acabo de mencionar la palabra palabra, es la misma expresión que se usó cuando el ángel visitó a María, donde dice al final, porque no hay nada imposible para Dios. La palabra nada ahí quiere decir, porque no hay ninguna palabra que Dios haya hablado que no se haga realidad. ¿Ok? Entonces lee conmigo ahora, mira el salto que vamos a dar considerando eso, Josué capítulo 21. Josué capítulo 21. Entonces te digo que para los amantes de la revelación, de gente que le gusta leer, pasar tiempo leyendo, con la ayuda del Espíritu Santo y que Dios le vaya revelando la palabra,
El libro de Josué es una sombra de la iglesia. Y no solamente la iglesia, sino que el libro de Josué es una sombra de la gracia. Si usted empieza desde el capítulo 1, verso 1 hasta el final, y lo lee con mente misteriosa, con mente de revelación, sabiendo que ahí hay escondido unos misterios, Dios le va a ir, el Espíritu Santo le va a ir revelando. Y ahí, mira, ahí va a mostrar simiente incorruptible, va a mostrar gracia, va a mostrar tantos misterios que hay escondidos ahí en ese libro. Y usted va a ir viendo la gracia completa ahí, como Dios la anunció de antemano a la gente. Josué capítulo 21, verso 45. Mire el paralelo a lo que acabamos de leer en Marcos 4, 22. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, punto y coma. ¿Qué? ¿Cuánto se cumplió? Todo. Entonces, haciendo un énfasis en Marcos 4, 22, volvemos a decir lo siguiente, porque no hay ninguna palabra que, aunque esté oculta en este momento, no haya de ser revelada. En otras palabras, como Dios está haciendo ahí una ilustración y está utilizando la semilla como la palabra, utilizando la palabra y utilizando la semilla en forma de ilustración, lo que te quiero decir es esto: no hay ninguna semilla que no se haya sembrado y se haya tratado con ella de la forma correcta, que eventualmente no dé su fruto. Ahora busca conmigo en primer libro de Reyes, capítulo 21, y vamos a ver si eso es así. Vamos a ir estableciendo base para nuestro caso en esta mañana. Primer libro de Reyes, capítulo 21, verso 17, 18 y 19. Dice, entonces vino palabra del Señor a Elías, Tifita, diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, el rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho el Señor, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Capítulo 22, el siguiente capítulo. Verso 29. Subió pues el rey de Israel con Josafat, o sea, Acab, rey de Judá, con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el de Israel, Acab, dijo a Josafat, ¿está leyendo? Ya. Y el rey de Israel, Acab, dijo a Josafat, yo me disfrazaré. Y entraré en la batalla. Y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel, con Acab. Diga, pero el tipo está disfrazado. Verso 32, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó
Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Verso 34. Y un hombre disparó su arco a la aventura. ¿Qué es a la aventura? Diga a lo loco. E hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. ¿Cuál era la palabra profética? Que le iban a lamer la sangre. Esa era la palabra que había hablado Dios. Y los perros van a lamer tu sangre. Entonces dijo, no, de esta me escapo yo, deja ver qué yo hago. Y le dijo inclusive a Josafat, ponte tú el vestido mío y yo me pongo el tuyo. Para cuando caigan aquí los batallones, te caigan a ti, no me caigan a mí. Pero entonces, aunque se cambiaron los vestidos y él se puso una armadura de esa fortificada, y uno allá hizo sí, tiró una flecha a lo loco, diga a lo loco. Diga, la flecha tenía una orden dada. Diga conmigo, no hay ninguna palabra que Dios haya hablado que no se cumpla. Lo que palabra es semilla y semilla lleva tiempo. Y un hombre disparó su arco a la aventura, a lo loco, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida, porque falta de otra parte, corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros. ¿Faltó algo? Y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí conforme a qué, a la palabra que el Señor había hablado. Entonces, tú, di conmigo, yo tranquilo. Ahora, volvamos a Marcos 4. Ya lo pudiéramos hasta ir. ¿Verdad que sí? Ya no pudiéramos hasta ahí. Es una tremenda palabra. Pero no podemos, tenemos que quedarnos aquí un poquito más. Marcos 4, versos 13, 14 y ahora te leo el 15. Regálate este año el libro de Josué. Regálatelo. De sentarte, mira ahí, con calma, una taza de té, de café, de ron no, porque eso te marea después. Después aparece con una revelación de esa rarísima. Ni te pongas a fumar cosas raras tampoco. Porque hay sectas por ahí que se meten su tabacón colorado y entonces se ponen a la Biblia y tienen unas revelaciones y unas visiones increíbles. Pero tú un té o un cafecito ahí, ¿sí? Green tea. Y regálate el libro de Josué, porque tú tienes conocimiento de gracia. Tú le dices, Espíritu Santo, revélame el misterio escondido aquí en este libro. Tú verás qué maravilla. Marcos 4, verso 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta ilustración? ¿Cómo pues entenderéis las demás ilustraciones o parábolas? Dice, el sembrador es el que siembra la palabra, o sea, la semilla. ¿Ha oído? Y estos son los de junto al camino,
en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, diga enseguida, ¿viene quién? Satanás con todas sus artimañas y quita la palabra que se sembró en sus conciencias. ¿Con qué propósito? Para que no te dé el fruto. El problema que yo encuentro en tantos años que ya llevamos en esto es que los alumnos que se ponen a la enseñanza no hacen su tarea. La tarea no es para la iglesia. Esta es la clase que el profesor aprovecha para introducirte a ella. Pero es como la escuela. Es como la escuela, que el profesor simplemente te dice cómo hacer las cosas. Y entonces tú en la casa, basado en lo que como él te enseñó, tú coges la tarea y empiezas a trabajar la tarea, preparándote ¿para qué, hijo mío? Para el examen. Entonces, si las personas no han hecho tarea, cuando llega el examen, con lo que oyeron allá al profesor, no le es suficiente. Y eso nosotros lo llevamos al mundo natural, y es así porque Dios todo lo ha hecho fácil. Diga, Dios todo lo ha hecho fácil. Esto es facilito, esto no es difícil. Por ejemplo, uno de los nietos de nosotros, Pipo, un problema con una de las clases. Nuestros nietos son niños inteligentes, no es porque sean, ¿sabes? Pero son niños inteligentes, son muchachos buenos estudiantes, son inteligentes, no son brutos. Entonces Pipo estaba teniendo problemas con una asignatura. Las demás sacaba bien, pero esa de aritmética, de matemática era un problema. Entonces, vamos a ver qué problema es el que hay. Niño, tú no entiendes a tu maestro. No, sí, yo entiendo al maestro. ¿Y será que cuando dan el examen tú te pones nervioso y te bloqueas? No, yo no me pongo nervioso, yo no tengo nerviosismo ninguno. ¿Qué será? Pues iba a investigar y maletín lleno de tareas. ¿Viste? No entonces, como no las hacía, o las hacía a última hora, porque yo creo que no ha quedado un ruso de eso que él nos ha matado con los juegos esos. Entonces, cuando se investigó, es que no entrega las tareas. ¿Por qué no entrega las tareas? Pues como las dejó para última hora. Oído, la tarea es la parte de la enseñanza donde más tiempo se necesita. El niño va a una clase y el maestro creo que le da 45 minutos de clase. Los estudiantes, los que están yendo a la escuela, tú no hables que tú no vas a la escuela. Mayito, ¿cuánto te da el maestro de clase? ¿Cuánto tiempo? ¿Ah? No, un solo maestro, una sola clase. ¿Cuánto? 90 minutos, ¿cuánto? 1 hora y pico. Pero una hora y pico no es suficiente para la persona aprender la materia. Ahora, esa misma clase, de esa misma materia, ¿cuánto tiempo hace falta para hacer la tarea que le mandan en la casa? Bastante tiempo, porque en la tarea es donde se va a verdad a aprender. Teníamos otro problema con Gaby, que es el más volado de todos en cuanto a esto, que él trataba de entender la materia en lo que el maestro explicaba. Y el maestro va tan rápido que si el estudiante trata de aprender lo que él está hablando, no agarra. El maestro está dando y el estudiante tiene que ir apuntando lo que el maestro dice. Y con eso que apunta ahí, vaya y se sienta a hacer la tarea para poderla hacer. ¿Ves? Entonces, ¿qué le pasa a la mayoría de la gente? No hacen la tarea. ¿Lo quieres tú más sencillo? Que Dios te diga, hijo, mi palabra es como una semilla. Si tú la tratas como una semilla, aunque el profe te haya sembrado una semilla chirriquitina, la más chirriquitina que es una semilla de mostaza, si tú haces la tarea y le das tiempo como tienes que hacerla, y ya tú sabes que primero es hierba, y después espiga, y después grano en la espiga, y cuando el fruto está maduro y llegó el tiempo de la cosecha, ella te da su fruto, pero el problema es que la gente no te hace tarea. Y en el momento de que hay la escasez de la situación que sea, ya bien sea de salud, ya bien sea de lo que sea, ese no es el momento para sembrar la semilla.
o de trabajarla. Entonces, no hay nada oculto, no hay ninguna palabra que Dios haya hablado que no sea revelada. Entonces, di conmigo, este año haré mi tarea. Perfecto. Efesios 1. Porque el examen viene, ¿verdad que sí? Vaya. A todos nos vienen los exámenes. A todos. Y ese no es el momento de estar dando gritos y declarando palabras. Hello. Mira el misterio ahí en Josué. Cuando llegó el momento del enfrentamiento, Dios los enfrentó callados. Dale la vuelta al Jericó, a los muros de Jericó, callados. Y en medio de una crisis están callados, difícil. Esa lengua maldita, vaya. Efesios 1, verso 10. De reunir. Vamos a leer el verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea que toda palabra hablada por Dios tiene su tiempo de cumplimiento. Ni antes ni después. Ahora vamos al libro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Oye, ¿cuánto trabajo ha costado implantar esta palabra, Dios mío? Oye, no ha sido fácil. Ok, Josué capítulo 1, vamos a leer el verso 1. Está como por ahí, por el 9. Y vamos a mirar ahí solo el 2, pero bueno, vamos a leer hasta el 9. Vamos a ver si Dios nos permite en el futuro agarrar el libro de Josué y hablar un poco de él. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Diga, la ley se murió. Eso es lo que representaba Moisés. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, obra preparada de antemano. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todas las ordenanzas que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de las ordenanzas, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, aunque te canse. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Ahora, pregunta, no sé cuántas veces notaste que está la expresión esfuerzo y sea valiente. ¿Cuántas?
Tres veces. Quiere decir que a pesar de que Dios le está diciendo desde el principio, ya yo te he entregado todo. ¿Eh? Ya yo te he entregado todo. Hay una situación ahí que indica que no va a ser fácil. Porque si no, él no tuviera que decirle, esfuérzate y sé valiente. Ahora, posemos nuestra atención solo en ese versículo 2 donde dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa a este Jordán. Pasa a este Jordán. Dios opera en diferentes maneras y formas. Por ejemplo, conocemos dispensaciones, pero Dios además de funcionar en dispensaciones, funciona en pactos. Dios además de eso, de funcionar en pactos, funciona en propósitos, funciona en planes que Él tiene, funciona en tiempos, funciona en estaciones y funciona en procesos también dentro de los mismos procesos. Cuando ahí Dios le dice a Josué, pasa este Jordán, aunque le está diciendo que de la misma manera que estuvo con Moisés, así estaría con él, no quiere decir eso que Dios iba a hacer las cosas de la misma forma que la hizo con Moisés, sino que aunque voy a cambiar la manera, a ver cómo te explico, aunque yo voy a cambiar mi dirección, yo voy a estar contigo, pero las cosas de la manera que las voy a hacer del Jordán para allá, no van a ser de la misma manera que la hice del Jordán para allá. Por ejemplo, allá vemos que en todo momento Dios le da una vara a Moisés, y a través de esta vara es que Dios opera. Pues no era la vara no tenía magia ninguna, sino que era un instrumento, vista, donde la gente posó su mirada, la mirada y la atención en la vara de Moisés, y con la vara lo convirtió en una serpiente, y con la vara tocó el río Nilo y se convirtió en sangre, y con la vara la apuntó al cielo y cayó el granizo, etcétera, etcétera, y con la vara golpeó ahí el mar rojo y lo abrió en dos pedazos al medio, y con la vara le dio a la peña, y la peña botó el agua. Pero había un momento, diga conmigo, que la vara había pasado ya de ser. Había pasado de ser. Porque entonces ya hay un momento en que Dios le dice a Moisés, háblale a la peña. Y muchos de nosotros no hemos logrado entender que Dios siempre no va a hacer las cosas de la misma manera que las hacía antes. Porque la vara fue buena para un momento, pero la vara fue mala para otro momento. Definitivamente Moisés no podía entrar a la tierra prometida, porque Moisés representaba la ley, y el paso del Jordán comenzaba en que Dios se iba ahora ¿cómo uso una palabra ahí que me ayude a explicarme, a que tú me entiendas? Dios se iba ahora a reposicionar, iba a tomar se iba a acomodar en una nueva dirección para empezar a hacer las cosas de una manera diferente. Cuando él le habla a Josué para cruzar el Jordán, lo único que le dice es, Josué, yo me imagino que le debe haber dicho, bueno, aquí estamos ya frente a Jordán, ahora dale, empuja. Dame una vara ahí para yo. Entonces le dijo, no, cuando te dije que tenías que pasar el Jordán, tienes que entender que ya de la forma en que yo operé con Moisés, ya eso pasó y quedó atrás. Ahora yo abro el Jordán si tú lo pisas. Antes era, tú golpeabas, yo lo abría. Ahora yo lo abro si tú lo pisas. Quiere decir
que hay un cambio de dirección completo en la avanzada que Dios va a hacer de ahí en adelante, donde ya vemos que el paso del Jordán significa que Dios se va a acomodar, se va a posicionar de una forma diferente para hacer las cosas de una manera diferente. Mira, dentro de una misma dispensación, vamos a poner como por ejemplo la misma gracia, dentro de la misma dispensación de la gracia, fíjate de las diferentes maneras que Dios ha funcionado. Viene una época después de la muerte de todos esos apóstoles que viene un oscurantismo tremendo donde la Iglesia Católica se hace de la suya y ponen la Inquisición hasta los días 1500 y pico donde sale Martín Lutero, un solo hombre, como Josué, un solo hombre. Y en esa época de 1500 y pico, en ese año, viene Martín Lutero y tira esa reforma. Donde le dice a la gente, ya no puede ser más como hasta ahora hemos estado viviendo. Y diga conmigo, dentro de la gracia. Hace una reforma y empieza el protestantismo, que eso era algo nuevo. Hasta ese momento era el catolicismo, eran los papas, eran los reyes los que mandaban. Entonces ahora empieza el protestantismo, nacen los wesleyanos, nacen los luteranos, en honor al nombre de Martín Lutero, y era más o menos lo mismo que la Iglesia Católica, pero con unas diferencias ahí, pero bautizaban a los niños, etcétera, etcétera. Pasa el tiempo, entonces Dios dentro de la misma gracia ya hace la reforma, y después de la reforma Dios hace así, y se acomoda en otra dirección. Dice, esta gente están estancados, ellos no pueden hacer nada si no tienen la visitación del Espíritu Santo. Y entonces Dios hace un movimiento del Espíritu Santo y entonces allá empiezan a hablar en lengua. Y entonces siempre dentro de la iglesia la gente inmadura, que todo lo nuevo lo ataca, es la iglesia, no son los brujos ni son los políticos que se meten con las cosas que Dios quiere hacer. Es la propia iglesia la que hace así, le pone contrafuerte siempre a Dios. Allá uno decía, el que no habla en lengua no se va para el cielo. Otros decían por acá, eso de las lenguas del diablo. Y entonces Dios dejó que pasara el tiempo, y entonces ya los inmaduros, siempre hubo necesidad de que fueran unos pioneros los que cogieran esa candela. Esos eran los que eran llamados brujos por hablar en lengua y toda esa serie de cosas, pero pasó el tiempo y entonces ya las lenguas fue algo normal dentro de lo que es la misma dispensación de la gracia. Y cuando Dios vio que ya no peleaban la gente por las lenguas, ni se arrancaban los pelos por las lenguas, entonces Dios dijo, es tiempo de que me acomode en otra dirección, dentro de la misma gracia. Entonces Dios dice, esta gente necesita fe, porque vaya, sin fe, ¿dónde van a parar? Por una iglesia muerta. Entonces Dios empieza a levantar hombres como Kenneth Hagin y Allen y aquellos grandes patriarcas, el Oral Roberts y toda esa gente. Cuando arrancan esta gente con el ministerio de fe y de sanidad, diga, tuvo su tiempo como la vara de Moisés. Tuvieron su tiempo como la vara de Moisés, pero cuando esta gente empezaron, cogieron también una candela muy fuerte, porque entonces unos decían, el que no es capaz de cruzar ese río y caminar por las aguas, está en pecado. Y hay historias y hay libros escritos de la cantidad de hermanos inocentes y medios estúpidos que se pusieron a caminar por arriba de las aguas y se ahogaron en los ríos. Sí, la historia está ahí. Se ahogaron en los ríos porque se fueron siempre a los extremos. Entonces otros decían, no hombre, no, eso de la fe, eso es metafísica. Que eso de estar diciendo que creen en lo que uno no ve, no, hay que tener las cosas ahí para uno creerlas, ¿viste? Y hubo una pelea y una bronca ahí por años y años hasta que cuando Dios vio que ya no se peleaban por eso, entonces Dios hizo. Voy a enfilar mis cañones dentro de la misma dispensación de la gracia a otra, diga, necesidad. Entonces Dios dijo, esta gente está sin dinero no pueden hacer nada. Y empezó a levantar entonces gente como John Avancini y otros más, y a hablar sobre la prosperidad financiera, que la Biblia está llena de eso.
Y entonces volvió otra vez el mismo problema. Porque entonces unos decían, el que no tiene un Mercedes-Benz está en pecado. Porque Dios quiere que todo el mundo tenga Mercedes-Benz. Entonces hay historias y a dar cheques por fe. Y hay historias inclusive de iglesias aquí en Miami que iban para los dealers de carros, le ponían las manos arriba a los carros, daban un cheque, se llevaban el carro y el cheque no tenía fondo. Pero al mismo tiempo estaba el otro extremo, ¿no? Que decían que eso de la prosperidad era del diablo. Por una parte uno por un lado, otro por otro. Hasta que eso hoy en día, los que atacaban esa línea de mensaje, esto lo aceptaron y todo. Pero ahora yo te pregunto, si ya todas esas cosas han ido pasando, y ya la gente pues acepta eso, y vemos un movimiento hoy en día, que seguir revisando el libro ese que me prestó Rolando, de la necesidad de una reforma dentro de la iglesia, de gente que yo ni sé quiénes son, pero son gente muy conocida aquí en Estados Unidos. Lo que está en este momento, fíjate, gobernando las iglesias es el tipo de mensaje de una motivación, y mala por cierto, en los predicadores, y un evangelio más que nada sensual, donde lo que hay es una ausencia de palabra como nunca antes. Quiere decir que Dios de alguna forma está a punto de volver a acomodarse. Entonces lee una cosita ahí conmigo, lee conmigo a ver si nos damos cuenta en el segundo libro de Reyes. Así podemos darnos cuenta que es la próxima reposición, la próxima posición, la próxima avanzada que Dios está a punto de efectuar. Segundo libro de Reyes, capítulo 8. Segundo libro de Reyes, capítulo 8. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque el Señor ha llamado ¿qué? O sea, el que llama al hambre, ¿quién es? Dios. Ahora lee conmigo en el libro del profeta Amós. Porque estamos en el principio, desde que arrancamos. Eso para los que no pudieron llegar temprano, que se pierden la introducción, no entienden el resto del mensaje. De que no hay nada que Dios no haya hablado, que finalmente no tenga fiel cumplimiento. El libro del profeta Amós, eso está... ¿Dónde está? Después de Joel. Fíjate una cosa curiosa, cuando tú estés leyendo ahí el libro de Josué, los que lo vayan a leer, que se quieran regalar eso, hay algo muy peculiar ahí, y que siempre, cuando Dios va a hacer un movimiento de eso, aún dentro de una propia dispensación, o sea, no es que va a cambiar de dispensación, sino que Él va a hacer un movimiento nuevo. Volvemos al principio de las reliquias. Él dentro del grupo hace la invitación, y siempre los que resultan listos para hacer el anuncio del trabajo son los men. Porque cuando Moisés estaba vivo, antes de llegar el momento de su muerte, que no es otra cosa que la sombra del fin de la ley, Dios le dice a Moisés, envía unos espías
¿Tú has oído eso? La escuela dominical te lo enseñaron, ¿verdad? Envía unos espías a reconocer la tierra donde yo los llevo, porque ya yo la he dado. Ese es el mensaje, número 13. Envía unos espías y escoge uno de cada una de las tribus. O sea, son 12 tribus, ¿cuánta gente van? 12. Y fueron allá y ¿ya encontraste a Amós? Bueno, marca ahí Amós, vamos a ir allí a números 13, para cogerle un poquito, porque a veces uno supone que hay gente que han leído y hay gente que no abren la Biblia ni el domingo cuando vienen a la iglesia. Números, vamos a buscar ahí el número. Números 13, ahí está. Ok. Números capítulo 13. Ya. Dice, y el Señor habló a Moisés, diciendo, o sea, todavía estaba Moisés vivo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Quiere decir que el mensaje es: la tierra ya yo la doy. Entonces mandan 12 individuos. Vamos a leer ahí el verso 21 para adelantar un poquito. Y ellos subieron y reconocieron la tierra. Esa era la misión, reconocer y traer el mensaje, porque ellos nunca habían estado allá. Subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesaí, Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. O sea, entienda lo que está diciendo. En un palo, en una vara, habían 2 individuos, uno adelante y otro atrás, y los racimos de uva que esa gente cogieron eran tan salvajes y tan grandes que utilizaron 2 hombres para cargar 2 racimos. Por eso es que le decían la tierra que fluye leche y miel. No es que la tierra saliera leche ni miel, sino que era algo tan maravilloso, que todo era en tamaño grandísimo, todo era precioso, todo era bueno. Y ya esa tierra, esa uva, ¿qué le había dicho Dios a Moisés? Eso ya está hecho, ya yo las di. Pero sin embargo no podemos olvidarnos el mensaje de fuérzate y sé, la cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Este es el reporte. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra y las ciudades muy grandes y fortificadas, también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Ebeo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb, ¿viste? ¿Cuántos habían? Habían 12. ¿Quién saltó? 1. Ahora, fíjate que no necesariamente los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida, sino que todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto, menos 2.
que era la representación de aquellos que habían estado en la ley, que era lo que representaba Moisés, y habían ahora entrado a la dispensación, a la sombra de la dispensación de la gracia, donde las cosas ya no es a golpe, ni es a marronazo, sino es con la confesión de la palabra. Entonces fíjate que siempre hay uno y dice, mira, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, como bichos, así les parecíamos a ellos. A esto les hacía falta leer Marcos 4:22, porque no hay ninguna palabra, nada oculto que no haya de ser revelado. Vamos a regresar a Amós. Entonces, quiere decir, a ver si yo me hago explicar. Quiere decir que dentro de esta misma dispensación han pasado diferentes visitaciones de Dios. Cuando Dios ha visitado, pasó lo mismo que cuando Dios visitó al pueblo de Israel en los días de Jesús, que él mismo se lo dijo a ellos, ustedes no han conocido la visitación de Dios. Entonces, lamentablemente, dentro de las visitaciones que Dios le ha hecho a su preciosa iglesia, la iglesia no la ha sabido conocer en ninguna. O sea, después que ha pasado el tiempo es que ellos han ido cayendo en cuenta. Entonces, a donde te quiero ubicar es que para mí es la última visitación que Dios está haciendo. Porque yo no encuentro más ningún otro beneficio, además de Espíritu Santo, fe, sanidad, prosperidad. Yo no encuentro más ningún otro beneficio que el sacrificio de Jesús dio, que no sea la gracia. Pero también tenemos que ser conscientes que la gracia es algo que si nosotros nos colocamos allí es como pasando el Jordán, porque al pasar el Jordán le viras la espalda a Moisés que representaba el pacto de la ley, y vienes a una nueva dispensación, a una nueva estrategia de parte de Dios dentro de la misma dispensación, donde Dios se vuelve y se acomoda para dentro de la misma dispensación enfilar sus cañones en otra dirección y de otra manera. Pero hay algo y es un detalle que es lo que, en mi humilde opinión, la gente no tiene que creer como creo yo. Que así como dice Marcos 4:22, no hay ninguna palabra que Dios haya hablado que no tenga su fiel cumplimiento. Y así lo vimos en la sombra de la iglesia en Josué capítulo 21, donde dice, no hubo palabra que Dios no haya hablado, que no se cumplió toda. Y así lo vimos allí cuando Dios le dijo al profeta, dile a este que los perros lamerán su sangre. Y no importa cómo se disfrazó, no importa dónde se escondió, allá una flecha que ya tenía su nombre y su apellido, se le metió por la juntura de las armaduras y los perros verdaderamente lamieron su sangre. Hay todavía palabras que Dios habló que no ha sido cumplida. Léela conmigo aquí en Amós capítulo 8, verso 11. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. ¿No leímos ahí en segundo libro de Reyes que eres el que llama el hambre? Enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan,
ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. O sea, hay un nuevo acomodo de parte de Dios, oído. Escucha, que no va a valer programas de radio. No va a valer, y ahora yo te voy a dar una respuesta a una inquietud que quizás algunos de ustedes tienen. No va a valer por programas de televisión. No va a valer actividad ni proyecto para que la gente responda a esta palabra de gracia. Los que van a responder son a los que Dios les envíe hambre. Esa es la razón por la cual tú le hablas a la gente. Tú le hablas a la gente y la gente no te responde. ¿Tú sabes cuál es la razón? Porque la gente no tiene hambre de escuchar la palabra. La gente no tiene hambre de escuchar la palabra. Les están dando, o sea, el hambre que viene no es el hambre de pan, aunque ciertamente la palabra es simbolizada en la palabra con pan. Lee conmigo en Josué. Entonces, imagínate que Dios donde va, y este mensaje va a los pastores esos que sufren tanto. Yo sé que ellos sufren mucho. Yo sé que ellos sufren mucho y entonces el mensaje, cuidado no te deslice, que el sufrimiento te lleve a doblegarte. Porque yo tengo un buen olfato para eso. Yo oigo hablar a una persona y sé enseguida si está su corazón rebosando de gracia. Enseguida me doy cuenta. Yo entro a un lugar y a una iglesia y veo los letreros que tienen puestos y me doy cuenta enseguida qué es lo que hay ahí. Mira, Josué capítulo 9. Josué capítulo 9. Claro, a la gente le predican palabra, porque tan pronto algo sale por la boca de una persona, eso es palabra. Lo que hay que saber distinguir que si es la palabra que Dios tiene para esta época. Josué, capítulo 9. Verso 12. Cuando lo tenga ahí, coge tu dedito y pásalo allá a Colosenses 4. Te digo que este Josué te vas a maravillar, te vas a regocijar cuando lo leas con calma y con tiempo, hagas tu tarea y veas ahí la cantidad de cosas que te van a brincar dentro de ti que ya tú conoces en cuanto a la palabra de gracia se refiere. Ya, Colosenses 4, Josué 9, ya. Bueno, vamos a leer Josué 9. Ya Josué había agarrado fama. Ya el evangelio de Josué estaba siendo predicado en toda la creación. Verso 12. Dice, estos son los gabaonitas que llegaron donde Josué. Porque dijeron, este Josué y su gente acaban con todo el mundo. Donde pasan esta gente no crece la hierba. Entonces mejor hacemos las paces con ellos. Mejor hacemos las paces con ellos. Entonces esta gente de Gabaón eran descendientes de los amorreos. Y esos amorreos eran descendientes de los cananeos. Y esos cananeos eran descendientes de los egipcios. O sea, que esa gente venían de la época del pacto de Moisés, de la ley. Y entonces, tenían pan, fíjate, tenían pan. Pero mira, dice, este es nuestro pan. Lo tomamos caliente. 12, ¿ya lo tienes? 9:12. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora, ya seco y con moho. Ahora lee conmigo Colosenses 4:6. Diga, el pan es la palabra. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre. ¿Qué le faltaba el pan de los gabanoitas?
Por eso les había dado mo a la palabra. Sea vuestra palabra siempre con qué, con gracia, sazonada con sal. ¿Qué es lo que hace la sal? Persevera y evita que le dé el moho, para que sepa cómo debes responder a cada situación que se te presente. Primera de Pedro. Te redondeo y nos vamos. No sé que se te queme la pierna del horno. Primera de Pedro. Ahora, la cosa está en saber que cuando Dios envíe hambre y no de pan, sino de palabra, la gente que sientan hambre por la palabra, donde Dios lo va a enviar es donde haya bandera de gracia. Entonces, mi mensaje de alerta es a aquellos pastores que están sufriendo. Nosotros conocemos lo que es el sufrimiento de predicar esta palabra, aunque maravillosamente es casi imposible entender cómo este ministerio ha podido hacer la cantidad de cosas que ha hecho en el mundo entero, y que nunca hemos sido una iglesia, yo creo que de más de 300 personas, pero hemos hecho, donde quiera que hemos pasado, hemos bendecido con una cosa, con la otra, en todos los países. Pero Dios cuando envíe esta hambre, no va a mandar a la gente a comer pan con moho, porque precisamente va a haber gente que van a llegar donde los Josué, que somos los que hemos podido pasar este Jordán y haber renunciado a ese Moisés, y van a venir a decir, yo recibí pan, pero mira, me le salió moho, y entiendo y tengo hambre, y entiendo que ustedes aquí tienen un pan, pero sazonado con sal, que no le da moho. Entonces esos pastores que están siendo incitados a medrar la palabra de gracia para que la gente no se les vaya, para que la gente tengan cuidado, porque esta gente que van a sentir el hambre van a dirigirse a donde está el faro, donde Dios sepa que le van a dar una palabra limpia y no mezclada. Primera de Pedro, capítulo 1. Verso 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese es el pan que Dios va a darle a la gente que sientan hambre, y no de pan, sino de escuchar palabra de Dios. Yo no me imaginé nunca que cuando yo dijera allá en Barranquilla, en esta actividad que tuvimos, que lo del clamor mudo iba a surtir en gente que estaban allí nuevas, pastores que habían venido de otros lugares, que lo habían traído otros pastores invitados. Como esos pastores se me acercaron a decirme, pastor, llevaba 17 años en un clamor mudo, diciéndole a Dios, Señor, este no puede ser tu evangelio. Y ahora ese pastor que es nuevo en esta palabra, regresa a su ciudad y se mete ahí con lo poco que ahora sabe manejar él, porque él está empezando ahora de nuevo. Y se mete ahí en la página a los contactos que él conoce y le comparte unas palabras de gracia, y cómo le contestan pastores diciendo, yo también tengo ese clamor mudo. Y hasta uno de ellos diciéndole, he pensado hasta en el suicidio, porque ya no encuentro ya qué más hacer. Nunca me imaginé yo que iba a causar eso. Y claro, y sabemos que si hay un clamor mudo, y el hecho de que si la persona no tiene hambre, eso no quiere decir que no le vamos a hablar, porque tú tienes que ser testigo de que tú les has hablado a mucha gente, y unos te han respondido que no, con indiferencia, pero otros te han respondido afirmativamente, ¿sí o no? Entonces por eso que han respondido afirmativamente es por lo que hay que seguir. Mira, Jueces capítulo 6, y ahí nos vamos. Jueces capítulo 6. Y esto es en respuesta a no sé qué, pero ahí está, porque hay ahí una expresión en la boca, en el corazón de algunas personas,
Jueces capítulo 6, el caso del muy conocido Gedeón, verso 11. Dice, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, oído, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y hay gente y siempre sé consciente de que cuando aquí utilizamos este espacio para hablar, no le estamos hablando simplemente a los que aquí están presentes. Yo te diría que esto que menciono es más para allá, para acá, porque por lo menos aquí hay una palabra constante que nos rodea siempre, cada domingo, vengas o no vengas, pero allá hay mucha gente que quisieran poder estar abrazados por una palabra que por lo menos los mantenga en el día malo a pasar al otro lado. Pero hay gente que están diciendo esto. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Si el Señor está con nosotros, porque viene el ángel, se le presenta y le dice, Gedeón, el Señor está contigo, esfuérzate, sé valiente. Entonces Gedeón dice, espérate, alguien como tú estás esperando yo, porque yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta para ti. Si el Señor está con nosotros, como dices tú, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? No nos sacó el Señor de Egipto y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los medianitas. Lee ahí. Y mirándole, el Señor le dijo. Ya no fue ni el ángel. Ve con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza si estaba solo ahí? Es la maravilla de tú decir, verdaderamente Dios no está mirando circunstancias en alrededor. Dios está mirando, ¿sabe qué? En la semilla plantada, en lo establecido que ha de cumplirse. Ay, me sacó las lágrimas el Gedeón este. Si es verdad como tú dices, que el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo? Oye, la candela era dura, porque después tú lees eso, haz la tarea. No había frijol que esta gente no cosecharan, que los filisteos, los madianitas no estuvieran cazándolos desde atrás de la mata. Y vinieran y los atracaran y les robaran todos los frijoles, porque fíjate el principio, mira, verso 11, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo. Eso era, mira, rápido, porque cada vez que cosechaban ahí venía y le robaban toda la cosecha. Entonces se le aparece en el apuro ese y le dice, el Señor está contigo, bendecido. ¿Tú crees que Dios está pendiente de que él está jorado para esconder el maíz?
Dios está pendiente de una semilla que Él sembró, una palabra que Él sembró y estableció que esa se va a cumplir. Se caiga el mundo, se caiga el cielo, se caiga la tierra, esa se cumple. Dice, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y ahora, mira el panorama, trasládate ahí. ¿Tú crees que un tipo que está escondiendo el trigo, es valiente? ¿Cómo estaría? Muerto de miedo, pero Dios no está viendo el muerto de miedo que está ahí. Dios está viendo que Él plantó en Gedeón, antes de la fundación del mundo, un carácter y un coraje lo suficiente para hacer una labor que Dios quería hacer. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, oh, espérate, que tengo una pregunta guardada, tengo un clamor mudo ahí, que no he tenido con quién compartirlo. Dice, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó el Señor de Egipto y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas, que no hay frijol ni trigo que no agarre, que no cosechemos, que no nos roben? Mira el 14. Disfrútalo ahí. ¿Quién lo está mirando? Diga el propio. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Mira lo que le dice. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. El Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo, derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, ve, yo esperaré hasta que tú vuelvas. Tráemelo. Yo no voy para ningún lado, no estoy apurado. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina, debajo de un árbol. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendió el ángel del Señor el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Dos cosas le quiero decir a ti y las dos cosas las voy a decir para allá también. Que empezando hoy, esa expresión que no sé a quién Dios se la haya podido hablar, de que si es verdad que Dios está conmigo, ¿por qué me ha sobrevenido todo esto? Esa expresión hay que arrancarla del vocabulario. Hay que arrancarla del vocabulario y concentrar la conciencia de uno que Dios no opera por lo que está en el presente. Dios no opera por lo que está en el presente. Dios opera basado en su palabra, de que no hay ninguna palabra que Él haya hablado sobre tu persona que esa no tenga fiel cumplimiento. Lo dice la palabra y ese es nuestra fiel brújula que no cambia en ningún momento. Dios no opera conforme a lo que está viendo ahí en las circunstancias presentes, porque Dios opera basado en lo que Él estableció para cada uno de nosotros. Así que esa expresión de que si Dios está conmigo, ¿por qué me ha sobrevenido todo esto? Eso tienes que borrar.
Yo no sé si hay alguien aquí que ha atravesado por esa situación, pero yo me inclino mucho a la gente que nos está viendo a través de la pantalla. Eso es una. La otra, no necesariamente, fíjate, no necesariamente Dios está esperando que el convencimiento de Gedeón sea tan consciente Gedeón de que es así como Dios le está diciendo, que Dios está esperando inclusive de que Gedeón actúe en una ofrenda hacia él. Porque con un corazón con raíz de amargura y resentimiento no se puede ofrendar. Entonces, la prueba que Dios le está poniendo al propio Gedeón para que limpie su conciencia es: vete y tráeme una ofrenda. Y no es ni Dios el que se la está pidiendo, porque finalmente lo que Gedeón le va a traer, Dios no se lo va a comer, pero lo va a recibir. La muestra de que de Gedeón está limpio, oído, escúchame, de que Gedeón está limpio de esa morriña que tenía, y se iba a presentar listo para lo que Dios, mira, se iba a posicionar ahora para hacer, que iba a salvar a Israel de los madianitas, no con 30,000 hombres, sino solamente con 300 hombres. Dios, donde estaba fijando su atención, era que Gedeón estuviera libre, oído, estuviera libre del resentimiento y la morriña que Gedeón tenía, porque con una persona que está diciendo en su mente: si Dios estuviera conmigo, ¿por qué me ha sobrevenido todo esto? Dios no puede hacer nada. Dios no puede hacer nada. Dios no puede hacer nada. Y la muestra, no para Dios, recuerda que Dios ni come ni bebe, Él está tranquilo. La muestra de que Gedeón iba a estar listo para el nuevo acomodo que Dios iba a traer. Dios iba a tomar una posición diferente, iba a lanzar sus caballos. Y cuando decimos sus caballos, no eran caballos de 4 patas y con 30,000 hombres de batalla, sino eran unos simples 300, al estilo de Josué y Caleb, que fueron enviados 12 y solamente Josué y Caleb lograron pasar el Jordán. Los otros 10 se quedaron postrados en el desierto por murmuradores. ¿Qué murmuraban esa gente? Lo mismo que murmuraba Gedeón: ¿podrá Dios prepararnos fiestas en el desierto? ¿Ah? Entonces, la muestra de que Gedeón estaba listo para, diga lo próximo que Dios iba a hacer. Y en esta mañana la palabra profética, sobre todo para los pastores que nos están mirando, nos van a ver después en sistemas diferidos. Si Dios va a enviar ese hambre sobre la tierra de escuchar palabras de Dios, y tú le estás diciendo a Dios allá en tu ciudad: ¿cómo es que Dios está conmigo si me ha sobrevenido todo esto? Tú no estás listo para hacer un faro. Tú no estás listo para hacer un faro. Porque Dios no está mirando tu iglesita en esa ciudad con 4 o 5 personitas que tú tienes allí. Dios lo que está mirando es en que tú estás circuncidado por la palabra de gracia, sazonada con sal, sazonada con gracia, una palabra que no le da moho. Una palabra que pasa todas las dispensaciones, habido y por haber, que es una simiente incorruptible y que no le da moho. Al que le da moho es al pan de los gabanoítas, no al pan de Josué. Y la muestra de que Gedeón estaba preparado para enfrentarse a todo ese gran ejército de los madianitas con solo 300 personas, era que sacara esa morriña de su conciencia y que entendiera que Dios no opera con lo que está pasando. Y Dios más bien se ríe. Dios más bien se ríe, porque allí está este Gedeón temblando, asustado, con miedo, y el Señor se le aparece y le dice: Gedeón, esforzado y valiente, Dios está contigo. Esforzado y valiente. Si la sangre huele a caca, creo que estoy herido. Tengo una hemorragia de la herida que tengo. Tú no me ves que lo que estoy es tratando de salvar este poco de grano.
porque los madianitas no caen. Bueno, y de una vez que ya tú llegaste, de una vez que ya tú te apareciste, ¿cómo es que si Dios está conmigo me ha sobrevenido todo esto? Dice que entonces Dios mismo se le quedó mirando. Dios mismo se le quedó mirando. Gedeón, es que tú no te das cuenta que yo no estoy mirando tu presente. Yo estoy basando lo que te estoy diciendo en algo que ya yo puse en ti. Que es una palabra que salió de mi boca y que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, hijo. Yo estoy hablando basado en esa palabra profética que yo puse en ti, de que tan pronto tú te quitas la morriña, te tienes que quitar la morriña, porque si te quedas con esa morriña y ese resentimiento, y esa morriña y ese resentimiento, no, oído, escucha, no me vas a ser útil para la próxima avanzada que yo voy a hacer. Y en este caso, en este día 19 de diciembre, la próxima avanzada, créeme, yo no sé si se demora 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 6 meses. La próxima avanzada, no queda más nada. Que Dios se está acomodando para hacer es hambre. Y no de pan, sino de escuchar palabra de Dios. Entonces, eso es lo primero. Segundo, vamos a decir que la situación a ti te haya golpeado tanto que tú no tengas ni medio peso ni un peso para ofrendarle a Dios. Pero por lo menos ofréndale sacrificio de alabanza. Ofrécele sacrificio de alabanza por todas las cosas que tú puedas recordar de que Dios ha estado a tu favor y ha hecho contigo. Y que dentro de toda esa palabra Él te dice: no te dejaré ni te desampararé nunca. Entonces declaramos la palabra por todas estas personas que en esta mañana han estado al alcance de nuestra voz. Y declaramos que la palabra sin moho, esta palabra no tiene moho. Esta palabra ni se seca ni tiene moho, porque esto es palabra, simiente incorruptible, sazonada con gracia. Que vengan los gabanoitas a buscar pan de donde tú estás, porque el pan de ellos le ha salido moho. Y así van a venir. Mira, me dieron un pan por allá y yo pensé que era bueno, pero era puro grito, puro espectáculo, y resulta que aquel pan que me dieron por allá le ha salido moho. Y ahora tengo hambre, y cuando voy a comerme el pan resulta que tiene moho. Y es un hambre que me ha nacido por escuchar la palabra. No te oí por la radio, no te vi en la televisión, no me dieron pero yo sé que tú eres un faro, yo sé que tú tienes una palabra diferente. Dos cosas: se borre de tu vocabulario eso, número 1, y número 2, que tengas una ofrenda en señal de que el corazón está limpio. Bien, bendecidos todos. De todas formas, no se me vayan. Tenemos necesidad de hacer una cosa. Esa cosa es de, aunque tenemos 12 tribus aquí, a veces 10 de las tribus no se sabe dónde están, si van a volver o no van a volver, se ausentan mucho, y otra gente que no sabemos, según me reporta Tesorería, por qué han dejado de diezmar, si es que tienen, no quieren, no sé. No entro en eso, enseñados están todos. Pero los que vamos a seguir adelante, vamos a tener que hacer una ofrenda.